¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 6. Corría el año 2001 y yo, siendo un niño de 11 años, fui testigo junto con el resto del mundo del inicio de una de las sagas de películas más impresionantes e importantes en la historia del cine, Harry Potter. El Señor de los Anillos. Inicio Inicio de esta manera porque quiero contarles primero cómo fue mi particular acercamiento al gran J.R.R. Tolkien. Una vez pude ver la película magistralmente dirigida por Peter Jackson, no podía creer lo que había visto, y cuando supe que estaban inspiradas en una serie de libros, supe que tenía que leerlos. Así, con esas ganas y las expectativas muy altas, conocí la escritura de Tolkien, y fue de lo mejor que me pudo pasar. No solo definió mi gusto por la lectura, sino que también mi gusto por la fantasía, que hasta el día de hoy es mi género literario favorito, como ustedes lo saben, ¿no? Yes. Ahora bien, después de esta muy breve introducción, déjenme hablarles un poquito de John Ronald Reuel Tolkien. Nacido en Sudáfrica en 1892, filólogo y escritor, mejor conocido por ser el autor del Hobbit y El Señor de los Anillos, fue profesor de tiempo completo, especialmente en Oxford, en donde se le recuerda con cariño. Era una persona a la que le tocó experimentar el inicio de la industrialización en el trabajo, cosa que no le gustaba en absoluto y que podemos ver reflejado en la historia del Señor de los Anillos. El ejemplo más evidente es cómo en la Tierra Media, que es el lugar en donde se desarrolla la historia, los hobbits vivían vidas felices de lo que les daba la tierra, el campo. Como muy campiranos, sin preocupaciones más allá de que el día de hoy. Y la industrialización la podemos ver personificada en el ejército hecho por Saruman, que a donde llegaban empezaban a talar árboles, destruir ecosistemas y construir todo tipo de maquinaria bélica. O sea, bélica más no bélica, eran no confundir bélicos. con belicona. Llegaban, corre. Además de la creación de los Uruk-hai, que básicamente era un ejército mejorado por su mano, básicamente ingeniería genética, ¿no? Su madre y padre, provenientes de Inglaterra, trabajaban en Sudáfrica, y por esa razón Tolkien nació ahí. Cuando Tolkien tenía 3 años, su madre los llevó a él y a su hermano Hilary a Inglaterra para vivir allá. Su hermano Hilary. Así es, brother. Es como señores que se llaman Matilde, él tenía a su hermano Hilary. Era Hilario. Ajá. Sí, pues sí, Hilario. Su padre no se les pudo unir porque murió a causa de una hemorragia cerebral antes de poder unirse a ellos, lo cual dejó a la madre viuda y sin sustento para la familia, cosa que la orilló a irse a vivir a la casa de sus padres. De ahí se mudaron a Selhood, en donde quedaría maravillado por el lago y las colinas que después usaría para describir lugares en sus textos. Desde muy pequeños, Mabel, la madre de Tolkien, educó a sus hijos en casa. Tolkien disfrutaba de dibujar paisajes con su mamá, pero su más grande afición eran las lenguas. Su madre le pudo enseñar un latín rudimentario y a la edad de 4 años ya leía con fluidez. Por eso, al momento... Sí, era un niño muy adelantado. Por eso, al momento de entrar a la escuela, estaba muy adelantado a sus compañeros. En el año de 1900 se convierten al catolicismo romano, a pesar de que su familia bautista estaba en contra. Mabel muere de diabetes cuando Tolkien tenía tan solo 12 años. Él veía a su madre como una mártir, lo que caló hondamente en su fe. Después de esto pasa él a vivir con el padre Francis Xavier Morgan del oratorio de Birmingham, porque básicamente quedó huérfano. Ajá. Pero su hermano... De su hermano sí no te sé, no te tengo razón. ¿Qué razón me das de su hermano? No sé, ahorita no estamos hablando de ¿Qué habrá sido de él? ¿Qué Desde fin que estaba tendría? chiquihuitillo. Cuando estudia, a la edad de 16 años, conoce y se enamora de Edith Mary Bratt, pero padre Francis le dice que no puede reunirse ni hablar o por lo menos convivir con ella hasta que cumpliera 21 años, y Tolkien obedeció. Durante su estadía en la escuela, forma una sociedad semisecreta con sus amigos Robert Hilton, Geoffrey Buck Smith y Christopher Wiseman, que se llamaba TCBS. Su banda de rock. No me completa, ándale, era The Tea Club and Barovian Society.
Después de dejar la escuela, siguieron en contacto, teniendo incluso un concilio en Londres en 1914. En el verano de 1911 se fue de vacaciones a Suiza, haciendo un viaje por las montañas y tomando sus vivencias para marcarlas para siempre. La descripción del viaje de Bilbo a través de las Misty Mountains en el libro de El Hobbit. 2 años después, al cumplir 21 años, le escribió una carta a Edith declarándole su amor y pidiéndole que se casara con él. A lo que ella le respondió que ella pensaba que él ya la había olvidado y que ahora estaba comprometida con otro hombre. Al final se reunieron y Edith le devolvió el anillo al otro hombre y se casó con él en marzo de 1916. Al final sí se casó con Tolkien. El amor triunfó. Sí, pero se ni enamoraron se desde hablaban, los 16. No, era un amor a la antigüita, como bonita, niños de pero a la primaria, antigüita. No, puede ser. Más se veían. No, de Él- primaria también, aunque no lo creas. Él nada más le puso a ella una condición para casarse, que era que ella se tenía que convertir al catolicismo como él. Y ella lo hizo sin dudar, porque él era muy religioso, Tolkien. Después de graduarse de la Universidad de Oxford, Tolkien se enlista en la Primera Guerra Mundial y lo envían como oficial de servicio a Francia y participa en la batalla de Somme. Después que cae enfermo de fiebre y lo regresan a Inglaterra a recuperarse y solo para enterarse que muchos de sus compañeros y amigos se habían muerto por la guerra, cosa que lo marcaría y a su escritura más adelante. En ese momento él empezó a escribir The Book of Tales, empezando con la caída de Gondolin. Su enfermedad iba y venía mientras él seguía en servicio en varios campamentos, llegando a ascender a teniente. A general. A teniente. Un día en Heathrow Bridge estaba con Edith. Es un lugar en el bosque cerca de Roose. Entonces Edith empezó a bailar para él en un lugar lleno de flores, lo ¿Quiere cual que le a baile? él Haría eso por mí. lo marcó mucho porque fue como un momento muy estético que él le quedó, o sea, ellos dos ahí, ella pues bailándole ahí en ese lugar tan bonito. Y más adelante él eso lo llevó a una de sus historias, que es que fue en uno de los encuentros de Beren y Lúthien. Pues obviamente Beren y Lúthien están inspirados en ellos dos, en la historia de amor de Edith y de Tolkien. Al término de la guerra, su primer empleo fue siendo parte del equipo redactor del diccionario de Oxford. Después trabajó para la Universidad de Leeds, pero en 1925 regresa a Oxford como profesor de anglosajón en el colegio Pembroke. Tolkien y Edith tuvieron 4 hijos: John Francis Reuel, Michael Hilary Reuel y Christopher John Reuel y Todos Priscilla hombres. Ann Reuel. No, el último era mujer. No. Priscilla era mujer. Durante su estadía en Pembroke escribió El Hobbit y los 2 primeros volúmenes del Señor de los Anillos, además de innumerables publicaciones académicas, entre las que destaca Beowulf, The Monster and the Critics. Con 4 hijos y después de la guerra, la situación en la familia Tolkien era no tan sencilla y él dedicaba su tiempo libre en encontrar maneras diversas de generar dinero. Tenía ya varios hijos, ¿no? Entonces, el poco rato libre que tenía para él lo dedicaba a su hobby, que era pues escribir acerca de su propia mitología. En 1929 nace su hija, Priscilla, que fue la única niña y la menor de su matrimonio. Además, Tolkien había adoptado el hábito de escribir a sus hijos cartas anuales, haciéndola de Santa Claus. Qué Incluso, bonito. sí, incluso de un oso polar, quienes le contaban a los niños las últimas novedades ocurridas en el Polo Norte, actividad que a los niños les encantaba, ya que junto con las cartas les adjuntaba dibujos acerca de lo que decían las cartas, ¿no? Muchas de ellas hasta hoy en día se pueden leer y se lanzaron a la venta en un compilado que se llama The Father Christmas Letter, publicada por primera vez en 1976. Aunado a estas historias, está bien bonito, sí. Aunado a estas historias y a la par de la mitología de la Tierra Media, Tolkien también regaló a sus hijos con un gran número de historias para antes de dormir. Qué chido tener papás Sí, tanta imaginación. con tanta imaginación. También pasaba tiempo con los amigos que hizo tiempo después. Tenía un grupo de amigos conocidos en Oxford con similares intereses. Entre ellos estaban Merce Cohill, Dyson, Owen Barfield,
Charles Williams y por supuesto su gran amigo y escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, de quien cabe mencionar se volvió tan cercano que se volvió parte fundamental en su regreso al cristianismo. El grupo se volvió era a llamado... voltear. No, Tolkien ayudó a Lewis a regresar al cristianismo. Yo pensé Tolkien que lo ayudó a habían Lewis. vuelto a cambiar de... El grupo era llamado los Inklings. Ellos querían un nombre medianamente anglosajón y se reunían para pues conversar, beber y charlar sobre lo que iban a hacer, ¿no? Bien, ahora es momento de comentarles el tan conocido origen de su primer libro publicado. Y cierto día, mientras él estaba revisando exámenes, porque se recuerden que les comenté que él era maestro, profesor, filólogo. Cierto día, mientras revisaba exámenes de sus estudiantes, notó que uno de ellos dejó una hoja completamente en blanco, a lo que él la vio, la tomó y escribió, movido quién sabe por qué fuerza extraña, ¿no? En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Fue lo que apuntó en esa hoja. Y esa frase quedó marcada porque esa es con la que inicia el libro de El Hobbit. Cuando tú compras el libro del Hobbit... ¿eso lo puso él o el alumno? No, él lo puso. En la hoja en blanco del alumno. Órale. Como los de Caifanes que hicieron una canción con una línea que les dio un fan señor en una taquería. ¿En serio? ¿Cuál? La de que se acercó al señor y que le dijo que les gustaba mucho su música y que les dijo que les dio una servilleta que les gustaría que hicieran una canción con ese verso y decía préstame tu peine y peíname el alma. Ahora. Entonces por eso de ahí compusieron. ¿Cómo se llama la canción? No me acuerdo cómo se llama, pero esa, a partir de esa ya crearon esa canción. Bien, ya después lo que siguió se le convirtió en una especie de obsesión, porque ¿qué era un hobbit? ¿Y en qué tipo de agujero vivía? Lo puso así sin saber. Solo lo puso, Él no tenía idea de nada, solo notó eso. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Pero luego dijo, ¿y qué es un hobbit? Le dio un atacazo ¿Qué tipo de agujero artístico. es? Exacto, le dio un atacazo artístico, exacto. Así pasa, bueno, así me pasa a mí también, como que de repente se me viene algo y digo, lo tengo que escribir. Pues así le sucedió a él. Y ya luego más bien ahí descubrir a ver qué es un hobbit y por qué vivía en un agujero en el suelo. Así que con estos elementos él realizó el primer borrador de su libro, que llegó a manos de Susan Dagnall, que era empleada de una firma editorial, quien le pidió a Tolkien que terminara su libro y se lo enseñara a Stanley Unwin, el jefe de la empresa, ¿no? Cuando se lo lleva, el jefe se lo da a su hijo, a un niño, para ver qué opinaba, porque se lo enseñó como un libro para niños, una historia para niños. Entonces el niño lo leyó, quedó fascinado y entonces pues decidieron publicarlo. Esto fue en 1937. O sea que básicamente por ese niño existe hoy El Señor de los Anillos. El niño fue el que dio el visto bueno. No manches, que fue que lo aprobó. Sí, y pues en ese mismo año llegó a los récords de ventas, por lo cual Stanley le dijo a Tolkien que le diera más, ¿no? Para publicar, porque había sido un gran negocio. En este entonces estaba desarrollando su Legendarium, así que se lo dio ya acabado con el nombre de Cuentas Silmarillion o Silmarillion. Pero es completamente diferente a El Hobbit, nada que ver, porque no es una historia para niños, el Silmarillion. Esto el editor se lo dio de gente que le había gustado El Hobbit, ¿no? Para que lo leyeran y dijeran de qué opinaban antes de lanzarlo. Y las reacciones fueron mezcladas. Por un lado, les gustó mucho la prosa, pero rechazaron la poesía de la obra, que llevaba mucha en el Silmarillion, porque lo que ellos habían leído era una parte de la historia de Beren y Lúthien. Así que la decisión fue que no era comercialmente publicable, ¿no? Entonces le dijo, mira, mejor haz una secuela del Hobbit. Y pues Tolkien estaba decepcionado, ¿no? Porque le echó un montón de ganas a su Legendarium, pero aún así pues aceptó el reto para hacer un nuevo Hobbit, ¿no? Entonces después tuvo muchos años desarrollando El Señor de los Anillos, y para la publicación de dicha historia el hijo del editor, ¿se acuerdan? El niño que aprobó el Hobbit, él estuvo muy involucrado porque en ese lapso pues llegó a ser un adulto y él quería saber más de ese universo y llegó a ser bien involucrado, exacto. Le tocó lidiar muchas veces con Tolkien, que hoy día estaba enojado, que pues convencerlo de que acabara la obra. Cuando él acabó era un librote gigante que al final se dividió en 3. Esto fue en un lapso de bastantes años. Entonces
Después de la salida de El Señor de los Anillos, se convirtió igual rápidamente en un éxito de ventas, alcanzando una popularidad inimaginable para la editorial y para el mismísimo Tolkien. Tanto así que la BBC de Londres lo adaptó en una radionovela para la radio británica de 12 Órale, episodios. eso no sabía. Fue el inicio, digamos, en algo aparte del libro. Tanto fue el éxito que en 1965 salió una versión pirata del libro que lo llevó a un movimiento mediático. ¿Cómo crees? Que lo llevó a un movimiento mediático, ya que era la novela del momento en Inglaterra. Entonces, esto hizo que se hiciera mucho ruido en los medios y llegó a los oídos del gran consumidor, Estados Unidos, que dijeron, oye, como que algo está sucediendo en Inglaterra con ese libro que está haciendo mucho ruido. Lo recibieron y lo adoptaron. Para 1968, El Señor de los Anillos se había convertido en algo así como la Biblia de la sociedad alternativa. Esto tenía un sabor agridulce para Tolkien, porque por un lado se enriqueció, lo cual resolvió todos sus inconvenientes financieros, pero por el otro lado se sentía mal porque se había popularizado el hecho de que en un viaje de LSD y leer El Señor de los Anillos era lo mejor que te podía pasar. Fue adoptado por los jóvenes y decían, no, esto está muy loco. Y a él no le gustaba eso, porque él era pues, muy religioso, no le gustaban las drogas. Ah, pobrecito. Entonces, después de esto y de que llegó a los Estados Unidos, él empezó a tener muchos inconvenientes con los fans, como le sucedió a Arthur C. Clarke y a Stanley Kubrick con Odisea 2001 en el espacio, porque los fans iban a su casa nada más pues estar afuera para ver si podían al menos verlo, o le hablaban en la madrugada inglesa desde los Estados Unidos para preguntarle que Frodo había tenido éxito, que cuál era el pretérito de Lanta en Quenya, o eventualmente, o por qué, y si los Balrogs tienen alas o no. O sea, le preguntaban cosas muy nerds, muy de fans del libro, y le llamaban muy obsesionados. Ajá. Llamaban y escuchaban así la bocina. Como pervertidos. Y ya pues él les cambió su dirección, su número de teléfono, y eventualmente él y Edith se mudaron a un lugar conocido por ser el hogar de personas pues, retiradas, ¿no? Con dinero. Su trabajo estaba hecho. Había inspirado la imaginación de lectores y escritores a lo largo del mundo, regalándonos este legendario que hasta el día de hoy sigue generando fans alrededor del mundo. Además de estos libros, publicó diversos artículos incluyendo ensayos escolares, por ejemplo, Los monstruos y los críticos y otros ensayos, Las aventuras de Tom Bombadil, y además de traducciones del inglés antiguo, porque él era... Pues recordemos que él era filólogo, ¿no? Él era pues especialista en inglés antiguo. Entonces él hizo traducciones de Anne Wise, Sir Gawain y Sir Orfeo and the Pearl, y textos independientes del legendarium igual, como Farmer Yields of Ham, Live by Nigel y Smith of Wooden Mayor, entre otros. Después de la muerte de Tolkien, su hijo Christopher editó el Silmarillion, que podría definirse como la Biblia de este legendario. En ese libro se nos cuenta el origen de Tierra Media y quienes la habitan, y también publicó textos que Tolkien a lo largo de los años dejó incompletos bajo el título de Cuentos inconclusos de Númenor y La Tierra Media. En los últimos años, Christopher Tolkien había estado compilando y publicando diversos textos de su padre. Entre ellos podemos encontrar Roverandom, Los hijos de Húrin, Beowulf, Beren y Lúthien y La caída de Gondolin, este último publicado en 2018, o sea, no tiene tanto. En 1971, Edith murió y Tolkien regresó a Oxford, de ahí él murió el 2 de septiembre de 1973. Él y Edith fueron enterrados juntos en la sección católica del cementerio de Wolvercote, en el noreste de Oxford, en cuyo cementerio la tumba está perfectamente señalada para las personas que deseen ir a verla, y en ella se puede leer Edith Mary Tolkien, Lúthien, 1979-1971, John Ronald Reuel Tolkien, Beren, 1892 y 1973. Ahí como les mencionaba, quedaron juntos. Sí, y él siempre en sus historias, él decía que Edith era Lúthien y él era Beren, o sea, que eran ellos. Soy ese, decía. Qué bonito. Cuando Soy ese. Y bien, qué esto es chica.
Esto es una breve reseña de la vida de Tolkien, a quien personalmente yo le agradezco que hiciera este mundo tan complejo, que hoy en día se siguen escribiendo libros de ello y existen en el mundo convenciones exclusivas en donde los fans se reúnen, películas, sociedades nacionales en diferentes lugares como México, España, y además le ha dado nombre a diferentes bandas de metal, como por ejemplo específicamente Gorgoroth, que es una banda de black metal noruego, que se llama así por unas montañas Órale. que existen en el legendario, las montañas de Gorgoroth. Y bueno, yo espero en un futuro pues poderles hablar más de Tolkien, del legendario, para pues conocer un poquito más a los Valar, a los Maiar, a los Ainur, a los Indis, a los gigantes, a los hombres, a los Umayar, a los hobbits, a los elfos, a los magos, a los enanos, a los ents, a los orcos, a los trolls, a los urukai, entre otros. Y bien, Suena un buen de... y nada más para mencionarles que esto que leí fue una recopilación que saqué de la página web de la Tolkien Society, y si les gusta él o desean saber más de él, yo les recomiendo un podcast español que se llama El Regreso a Hobbiton, que es llevado por miembros de la Sociedad de Tolkien Española. Me suben un podcast por mes, pero está muy bueno. Tienen un montón todo un de eventazo. secciones y todo, sí. Y además igual como extra yo les recomiendo que vean los videos relacionados con la Tierra Media del youtuber Kai47, que también están muy buenos. Y sobre todo, ¿verdad? Lo que más yo les voy a recomendar es que lo lean, pero les advierto que si lo leen una vez que entras a ese universo ya no hay vuelta atrás. Puedo decirles yo que es el único autor del que he leído todo. He leído todo lo que está publicado de Tolkien. Soy muy fan. Bueno, les menciono igual, digo, esto ya es como extra, pero él desarrolló lenguajes ve que hace rato yo les dije nombres de muchas razas. Bueno, pues cada una de esas razas que existen en el legendario tenía su propio idioma, y él desarrolló los idiomas, gramática, ¿qué más? ¿Qué más hay en los idiomas? No manches, imagínate qué cabeza. Evolución. Hay en el élfico, que es uno de los lenguajes que más desarrolló. En el universo se dividieron los elfos. Cuando se inició el mundo, unos fueron por acá, otros por este lado. Entonces, depende de dónde sean, se hablaban de una manera o de otra, se desarrollaron sus lenguajes. El lenguaje que se inició no es el mismo que se hablaba en los últimos días. Entonces, su lenguaje iba evolucionando y explicaba. Y él explicaba por qué lo hablaban así, y había futuro, presente, pasado, o sea, en verbos, de todo. Pero él para desarrollar esa complejidad, ¿no? Se encargó mucho en los lenguajes. Sí, ya ven que los nombres de los personajes de la película del Señor de los Anillos, o sea, no son nombres que lleve la gente hoy en día. Pues ves a Frodo, Bilbo, Gandalf, Legolas, Gimli, Pippin, Merry, Sam. Bueno, Sam sí es un nombre que se usa hoy en día, ¿no? Pero muchos nombres están hechos en sus idiomas. Sí, en realidad es un universo tan amplio, como te digo, hay libros y libros y libros de las lenguas, de las razas, de la orografía, de todo, hay muchos lenguajes. Entonces, muchos lenguajes, muchas historias, muchos videos, de dónde agarrar. Nunca acabas de aprender de él. Y es que aparte también, pues estaban sacando muchas recopilaciones, porque él dejó un montón de cosas inconclusas, que de repente pues escribía y de repente ya no le seguía y lo dejaba ahí abandonado. Y cuando murió se quedó mucho ahí como rezagado, pero su hijo se encargó de publicar mucho. Entonces es alguien para mí bien interesante. Yo les recomiendo que lo lean, que a lo mejor si ven los libros y dices, ay, es que esos libros están bien grandotes y no sé cuánto, pero ya una vez que estás ahí, es una cosa bonita, una cosa maravillosa de leer El Señor de los Anillos. En realidad, todo lo que leas de él está muy bien, etcétera. No manches, o sea, yo realmente no, o sea, sabía que había hecho El Señor de los Anillos de Hobbit y ya, pero no había nunca como que profundizado sobre su vida o incluso sobre su obra, ¿no? Porque yo el único acercamiento que he tenido es querer ver las películas, pero me han dado mucho sueño, siempre me quedo dormida. ¿No las has visto? Ay, siempre me quedo dormida, no las he visto. Pero, o sea, ahorita que me mencionas todo esto, pues creo que ya hasta abre mi interés, ¿no? Se me hace muy, muy sorprendente ver, o sea, la cabezota que tenía para desarrollar tantas cosas tan complejas, o sea, crear todo un universo y no nada más como, o sea, inventarlo y ya, o sea,
desarrollar eso, como eso que dices de los idiomas y todo eso, pues no manches, sí me explota la cabeza. Yo solo tenía conocimiento del élfico, pero no sabía que había hecho más, y también lo de... Más idiomas, dices. Ah, sí, y que me impacta también que haya creado las variantes, porque pues, Sí. obviamente sabemos que las lenguas evolucionan y hay variantes de cada región, aunque sea el mismo idioma, Ujú, como en el español, exacto. como en el inglés. Entonces sí es muy impresionante que se tomara el tiempo, o sea, ¿en qué momento no tenía vida ese hombre para hacer tantas cosas? Sí, y o sea, Es demasiado lo que hizo. y se lo hizo con el lenguaje, o sea, con el élfico, con el lenguaje hobbit, con el lenguaje de los orcos. Todos tienen su lenguaje y su lenguaje ha ido evolucionando junto con ellos. No, sí es muy impresionante, era una bueno, y también digo la carrera que estudió, ¿verdad? No en balde de ahí. Yo creo que tuvo las herramientas suficientes para poder desarrollar todo lo que hizo. Y tampoco no sabía o no tenía mucho conocimiento acerca de las demás obras. Lo que me interesó fue las cartas. Eso sí me gustaría leerlos. Y las obras, ay, es que digo, no es que los libros estén gruesos, se me hacen pesados, porque digo, también he leído libros que tienen muchas páginas, pero no sé, o sea, como que sí me impone bastante. No te llama la atención. No es lo tuyo. Sí, pero no sé si tal vez en algún momento lo lea, pero sí se me hace como muy pesado. Yo los libros no los he intentado leer, pero las películas me he quedado dormida, la neta. Y las películas son buenas también, pero pues sí, como dices, no se compara con leerlo, ¿no? Porque imagino que tiene muchísimas más cosas. Y las películas son extensas y imagino pues, que tomaron como lo más representativo. Claro, les falta mucho. Rescataron lo mejor, ajá, pero todavía hay muchas cosas más. También me sorprende como el impacto que tiene hacia la gente, ¿no? O sea, eso de que decías de los fans que hasta le hablaban para preguntarle ya cosas que, pues que a lo mejor él decía como que, pues, ¿para qué escribirlas, no? O como que no iban tan involucradas en la historia. Eso de si tenían alas o no sé. El Balrog. O sea, como que dices, te das cuenta de cómo impacta a la gente que le preocupan incluso esas cosas, ¿no? O sea, que se pueden llegar a que les puede quitar el sueño, pues, Obsesión. pensar en eso, ajá. Y eso de que hasta tienen sociedades y cosas así en todo el mundo. Pues dices, no manches, o sea, realmente este señor creó casi que una nueva religión. Pues sí, casi. Muy impactante. Y es que yo espero a lo mejor sí, pues a lo mejor hablar de el Silmarillion, porque pues nada más ahí como de grandes rasgos, ¿no? Nos habla desde el inicio, desde los dioses que hicieron el mundo, de que lo moldearon, cómo se dividió, quién empezó, el que era malo, que dividió el mundo, después llegaron los elfos, cómo fue pues evolucionando por miles y miles de años hasta llegar a la pues actualidad, que en este caso la actualidad más reciente que conocemos es los eventos que se desarrollan en El Señor de los Anillos, es como lo último. Pero sí, antes de eso hubo guerras, los Gandalf, sí, te ubican a Gandalf, Ajá. el mago del Señor de los Anillos. El grandote. Él es el personaje que también sale en Hobbit, como Bilbo también sale en el Hobbit, o sea, son personajes que se van arrasando, pero se ha estado pues analizando el origen de Gandalf, porque lo que ocurre con Gandalf no es algo, digamos, normal, y se ha llegado a la conclusión pues que Gandalf era básicamente como una especie de dios de legendario. Entonces, cómo se van originando todos ellos, es una cosa tan impresionante. Bueno, ven que en Amazon salió recientemente una serie de Tolkien. No he visto. Déjame ver cómo se llama. No sabía tampoco. Amazon, Los Anillos de Poder. Esta historia se desarrolla antes de El Señor de los Anillos. O sea, pero en medio de los Anillos de Poder y El Señor de los Anillos, tú puedes sacar muchísimas cosas más porque hay muchas historias, hay mucho tiempo que pasó y les digo, es un universo grandísimo, vasto. Un universo demasiado bien hecho. Es como si, o sea, como la realidad, pues, o sea, cuántos libros antiguos hay donde van sacando, pues sí, cosas, teorías de cómo se creó el mundo, y, o sea, por ejemplo, las religiones, ¿no? Que también cada uno tiene
o sea, como que en las religiones pasó de alguna forma, para la mitología de otra. O sea, me parece muy increíble cómo tanto pudo haber salido de una sola persona. Sí, exacto. Y eso iba yo también de la religión, o sea, también tener en cuenta que él era una persona muy religiosa, entonces me imagino que sabía completamente, pues sí, la historia del hombre y la creación del mundo, y también a partir de eso, pues él creó su propio universo, ¿no? A partir de, sí, de cómo surgieron todas las especies, qué sé yo, habla mucho también de su apego a la religión. Así es. Yo nuevamente recomendarles que lo lean. Todo está en internet, si le echan ganas pueden buscarlo. Los libros pues se los pueden encontrar en Amazon físicamente, audiolibros. Es la ventaja que es un autor tan conocido que está en todos lados. Nada más es de Donde quiera lo van a nada encontrar. más es de que lo busques. Más está en los libros en las librerías de viejo. Ahí los encuentras. Yo ahí compré mis ediciones de Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion. Yo las ¿A compré en poco? librerías de viejo, ajá. Me costaron baratos, o sea, no sé, me costaron no sé, 100 pesos o menos todas mis ediciones. Baratísimo. Sí, y son ediciones pues bonitas y ya lo leí así. Yo lo leí antes tengo que admitirlo, lo leí en digital, pero después lo compré físico y ahora mi siguiente gol es leerlo en el idioma original, es leerlo en inglés, que eso es lo más interesante. Qué chido. Sí, pues yo no quisiera que este capítulo se acabara porque estamos hablando del más grande. Más adelante pues voy a comentarles a lo mejor de otros autores del mismo género de la fantasía, el cual, como ya mencioné, es mi género favorito. Y por recomendación que lean El Hobbit. Es muy, muy ligero de leer, como lo dije durante mi lectura. Es un libro para niños, entonces es un libro que sí es un poco amplio, pero es un libro bastante digerible, El Hobbit. Ya El Señor de los Anillos es un poquito más complejo, pero tampoco es así algo pues incomprensible, además de que son Súper pesado. súper entretenidos. Pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Esperemos les hayan gustado. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast, y nos pueden enviar cuentos de su autoría o que les gustara que leyéramos en algún episodio a nuestro correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @witchbango. A mí como Mónica y yo. Soy un Cylon. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.